Y al inicio de este bloque informativo, le comentamos que extraoficialmente se conoce que el estado de sitio habría sido declarado esto en el departamento de Petén. Como ustedes recordarán, pues el domingo pasado pues hubo una masacre en contra de 27 campesinos quienes fueron acribillados y todos ellos decapitados. Ante esto, las fuerzas de seguridad y sobre todo el presidente de la República pues está contemplando si aplica o no aplica el estado de sitio. Algunos antecedentes se han dado en el departamento de Alta Verapaz, así que se restringirían algunas de las libertades y las garantías constitucionales, sobre todo la de asociación y libre locomoción. Continúe en sintonía de T13 Noticias porque más adelante le estaremos dando los detalles y la confirmación de este estado de sitio en el norte de Guatemala. Pero continuando con las noticias, como una maldición, Petén ha sido un lugar de tráfico. Históricamente se ha traficado con maderas preciosas, patrimonio arqueológico, humanos y hasta con influencias para hacerse de tierras. La siguiente es parte de esa historia oscura. Hernán Cortés descubrió Petén. Su conquista se le atribuye a Martín de Ursúa un 14 de marzo de 1677. Petén, cuna de la civilización maya. Está a 488 kilómetros de la ciudad capital, cuya extensión territorial es de 35.854 kilómetros cuadrados. Al norte limita con México, al sur con los departamentos de Izabal y Alta Verapaz, y al este con Belice. Es el departamento más grande del territorio nacional, rico en flora y fauna, y esto llevó al Congreso de la República en 1990 a crear la zona de la biosfera maya con una extensión de 2.1 millón de hectáreas. A su alrededor el lago Petén Itzá y las lagunas de Yaxchá y Sacnab. Los más grandes tesoros arqueológicos se guardan en las ciudades mayas de Tikal, El Mirador y Tintal. Pero esta belleza natural comenzó a perder su encanto. Las brechas abiertas a través de los años por compañías que realizaban exploraciones petroleras, las cuales conducían a los aserraderos de Alta Verapaz, fueron aprovechadas por los contrabandistas de madera, de especies codiciadas, especies preciosas, que en la década de los 90 el precio por pie cúbico era de $12. Era un secreto a voces, como elementos de las fuerzas de seguridad alumbraban los lugares donde los madereros se encontraban trabajando. Las mafias de contrabandistas comenzaron a mostrar su poderío. En abril de 2009, se localizó la tala más grande en la reserva petenera de los últimos 10 años. Se trataba de un área de 20 caballerías de bosque, en la aldea La Colorada, San Andrés Petén. Así, los tentáculos del crimen organizado se apoderaban de este vasto territorio. Del contrabando de madera se pasó a la invasión de terrenos, las cuales eran impulsadas por dirigentes cuyo discurso se enmarcaba en la falta de empleo y de una vivienda digna para familias de escasos recursos. Los incendios forestales fueron la principal herramienta para estos grupos. En el 2009 se destruyeron alrededor de 26.210 hectáreas por este fenómeno. El 30 de agosto de 2006, las autoridades de turno deciden crear un viceministerio de seguridad para el departamento de Petén. En aquel entonces se dijo que era para coordinar instituciones de seguridad en el combate a la delincuencia, crimen organizado y narcotráfico. Pero los resultados nunca se vieron. Del 2000 al 2007, la zona poniente del Parque Nacional Laguna del Tigre se convirtió en la posesión no oficial de finqueros y personas que protegen al narcotráfico. La Pastoral Social del Vicariato de Petén relataba en el 2008 que 28 comunidades completas desaparecieron y 2.500 familias emigraron al ser obligados a vender sus propiedades a narcotraficantes. Se dice que las poblaciones como El Progreso y Santa María han dejado de existir, y los que no quieren hacer negocios son aislados y sin acceso a carreteras o servicios. El 27 de mayo de 2010, el gobernador de Petén, en aquel entonces, Rudel Álvarez, dijo que existían entre 2.3 y 2.5 millones de cabezas de ganado, cuando hace 10 años solo había la cuarta parte de ese registro. Las relaciones del narcotráfico con la ganadería se manifiestan cuando los integrantes del crimen organizado comercializan las reses a un precio menor del que se vende en el mercado. La presencia de los cárteles de la droga comienza a ser más evidente. Hombres armados y en vehículos lujosos transitan por las alejadas y desprotegidas carreteras de Petén. La presión que el gobierno mexicano realiza contra los cárteles de aquella nación obliga a estos a reagruparse con sus aliados locales para establecer su centro de operaciones. El 19 de enero de 2001 se conoce que Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el Chapo Guzmán, líder del cartel de Sinaloa,
se fuga del penal Puente Grande de México. Y se cree que uno de los primeros lugares donde el Chapo Guzmán buscó refugio fue en la selva petenera, y que contó con la ayuda de miembros de los cárteles locales guatemaltecos con quienes tenía negocios. Nombres de familias completas se escuchaban, entre voces bajas, pero nadie se atrevía a señalarlos en público. Los Zetas, grupo armado del Cártel del Golfo, comenzó a incursionar en el país, haciendo de Alta Verapaz y Petén su principal centro de operaciones. Este grupo, considerado uno de los más sanguinarios del narcotráfico mexicano, decidió dejar su huella y al mismo tiempo marcar la diferencia con los narcotraficantes locales. Las guerras por el poder del territorio fueron más que evidentes. Con todos estos antecedentes, la masacre de este domingo, donde fueron asesinadas 27 personas, era inevitable. La falta de seguridad en aquella región es más que evidente. La reducción de un ejército después de la firma de la paz hizo que varios destacamentos militares fueran desmovilizados, y con ello departamentos quedaron sin fuerzas militares para apoyar a la Policía Nacional Civil en su función de brindar seguridad y combatir a la delincuencia. Este fenómeno fue aprovechado por miembros del crimen organizado y del narcotráfico, quienes al saber que no hay quien haga cumplir la ley, creen que las puertas para delinquir están abiertas. Un viceministerio de seguridad para el Petén que no tuvo presupuesto adecuado, no iba a funcionar, y además de no tener independencia para actuar por parte de la persona nombrada en su momento, hicieron que este fuera inoperante. Al establecer un estado de sitio en Alta Verapaz para recuperar aquel departamento en manos de los Zetas, tendría sus consecuencias, las cuales, al parecer, no fueron tomadas en cuenta. Las acciones de las fuerzas de seguridad llevarían a los Zetas a movilizarse a otros departamentos, como el Petén, por sus características. Hoy tenemos que lamentar la muerte de 27 labriegos guatemaltecos, cuyo único pecado era estar en el lugar y hora equivocados. Campesinos que se ganaban el pan diario con el sudor de su frente. Hombres y mujeres que luchaban por sobrevivir en un país donde las condiciones de vida aún siguen siendo precarias. La violencia, el crimen organizado y el narcotráfico han rebasado los límites. Los guatemaltecos solos no podremos con este flagelo. Es oportuno que la comunidad internacional colabore y con ello se pueda recobrar la ilusión de vivir, trabajar y luchar por un país tan lindo como es Guatemala. Feliz el pueblo que lee tranquilamente su historia. Y Guatemala no podría leer su pasado con tranquilidad. Lógicamente, ese pasado es violento y está escribiendo su presente con la misma violencia con que se ensangrentó. Y es así como sigue Guatemala caminando violentamente hacia el futuro. La descomposición social que se experimenta en Guatemala en la actualidad ha tomado dimensiones inimaginables. Y es que después de la firma de la paz, que si bien es cierto puso fin a un conflicto armado, no puso fin a los problemas derivados de aquellos años en guerra interna. Pobreza, exilio, inseguridad, falta de oportunidades y un daño moral y psicológico a la ciudadanía no se atendieron en aquel momento. Y ahora todos estos males integrados han desatado una serie de plagas que asolan a la sociedad guatemalteca de hoy. Entre estas, una nueva guerra que ahora se produce entre narcotraficantes extranjeros y locales, quienes se disputan el control de la droga y el territorio para su distribución. La masacre ocurrida en Petén por sus horrendas características de saña y maldad contra sus víctimas parece la declaración de un estado de guerra entre autoridades y criminales. ¿Por qué un estado de guerra? Porque hay agresión a territorios específicos, como en este caso fue Petén, y en otros lugares como han sido Alta Verapaz, Zacapa, Huehuetenango y San Marcos. Porque hay una invasión de grupos criminales que siembran anarquía y terror en esas áreas. Porque hay actos hostiles y terroristas. Y porque hay una amenaza latente al orden interno y al bien nacional. Esta guerra contra el narcotráfico no será fácil de ganar. Y si no, hay que observar el caso de naciones vecinas que han ido en una espiral imparable de sangre y terror,
en donde también se producen muertes a diario de niños, mujeres y hombres. En Guatemala las cosas se están complicando. Los cárteles de la droga parecen ganar terreno y con sobradas razones la DEA define al país como un narcoestado. Particularmente cuando se ha conocido por información de los departamentos de inteligencia que el departamento de Petén ha sido punto de reunión entre narcotraficantes colombianos, guatemaltecos y mexicanos. En el año 2006 se definían en Guatemala 4 grandes cárteles del narcotráfico. El de Sayaché, conocido como el Cártel del Norte, con presencia en los departamentos de Petén, Cobán e Izabal. El Cártel del Golfo, con presencia en Izabal. El Cártel de Luciano, con presencia en Retaluleu y Suchitepeques. Y el Cártel de Zacapa, con presencia en Zacapa, Chiquimula y el departamento de Olancho en Honduras. Esta era la integración de las alianzas de la droga hace 5 años y parece que a la fecha esta estructura, en lugar de decrecer, ha experimentado un auge. Con todos estos elementos, no es de extrañar que hasta la misma Organización de Naciones Unidas condene esta vez la masacre ocurrida en Petén, y con toda razón, cuando afirma que en noviembre de 2010 una misión estuvo en aquella región y pudo constatar la desprotección y la inseguridad que observó en las comunidades de La Libertad y San Andrés, ante el narcotráfico, la concentración de propiedad de grandes finqueros y la ganadería ilegal, entre otros problemas. Esta condena emitida por la ONU finaliza su contenido con las siguientes palabras: resulta fundamental para toda la ciudadanía que las autoridades responsables esclarezcan este tipo de hechos brutales que atentan contra la dignidad humana y que se pueda conocer quiénes fueron las víctimas, así como sus victimarios. Es trabajo fundamental entonces que las autoridades inicien lo más pronto posible la detención de los victimarios de este grupo de jornaleros provenientes de Izabal que buscaban ganarse el sustento diario. Guatemala parece estar en estado de guerra una vez más, solo que ahora con otras amenazas, la criminalidad y el narcotráfico. En la teórica democracia en la que vive el país, la misma no podrá ser una realidad mientras la intimidación, la impunidad y la violencia afecten por igual a todos los sectores de la sociedad. Bueno, y al regresar